cuadros de insuficiencia cardíaca. Aquí podemos decir que tanto sobrecarga de presión como sobrecarga de volumen de forma crónica pueden llevar al paciente al daño estructural de la fibra igualmente, ¿sí? Y terminar con una alteración de la contractilidad miocárdica en estos casos. Esto es sacado del estudio Framingham, tomando en cuenta que la población de Framingham en Estados Unidos es la población más estudiada desde el punto de vista epidemiológico a nivel mundial. Y esta población se estudió y se dio las etiologías que llevaban a los pacientes a presentar insuficiencia cardíaca, y entonces vean ustedes, esto es muy reproducible en las poblaciones a nivel mundial. En este caso, las causas relacionadas a insuficiencia cardíaca, vean ustedes, la hipertensión arterial sistémica lleva a la cabeza 33%, la combinación de cardiopatía isquémica más hipertensión arterial sistémica 23%, 23% de forma aislada la cardiopatía isquémica, la combinación de valvulopatías más hipertensión el 10%, de forma aislada valvulopatías 9% y 2% otros. Dentro de las otras causas de insuficiencia cardíaca, ven ustedes, está la pericarditis constrictiva. Esta patología básicamente consiste en que el pericardio, sabemos que hay un pericardio parietal y un pericardio visceral. En este caso, un proceso inflamatorio a nivel del pericardio puede condicionar alteraciones de la relajación, o sea, se va a formar como una camisa de fuerza alrededor del miocardio, y este va a limitar un tanto la distensibilidad de sus cavidades, por lo tanto va a limitar su llenado y por lo tanto va a alterar la función cardíaca. Valvulopatías, estenosis o insuficiencias, como ya vimos previamente en la diapositiva, en las dos diapositivas antes, habíamos dicho referencia que la sobrecarga de presión o de volumen podría generar a la larga daño estructural de la fibra. La comunicación interauricular, comunicación interventriculares, básicamente son defectos congénitos que van a generar una sobrecarga volumétrica dependiendo del defecto al corazón derecho o corazón izquierdo. En el caso de la coartación de aorta, es una patología que es debida a un estrechamiento posterior de la subclavia izquierda, estrechamiento de la aorta, que va a generar una sobrecarga de presión, o sea, aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo, y a la larga puede generar alteración estructural de dicho ventrículo. Las miocardiopatías. Tenemos miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Miocardiopatía dilatada, miocardiopatía restrictiva, esta última por infiltración del músculo cardíaco. Todas ellas básicamente van a tener alteraciones en la distensibilidad ventricular, y la dilatada, alteraciones en la contractilidad, favoreciendo la presencia de cuadros de insuficiencia cardíaca. Trastornos de la conducción, podríamos decir alteraciones como bloqueos auriculoventriculares que podrían generar cierta sobrecarga volumétrica a cavidades y aumento de las presiones de llenado en las cavidades, generando a la larga alteraciones de la función cardíaca. Aquí les presento los factores de riesgo de insuficiencia cardíaca. Vean ustedes, aquí pueden ustedes ver que aparecen dentro de estos factores de riesgo de insuficiencia cardíaca la presencia de factores de riesgo que interrogamos habitualmente en la consulta de cardiología, lo que son antecedentes de hipertensión, antecedentes de tabaquismo, de obesidad, diabetes, ¿sí? Y entonces básicamente podemos echarle con esto un vistazo también a datos como de síndrome metabólico. Entonces vean ustedes edad, cardiopatía isquémica, valvulopatías, miocardiopatías, el tabaquismo, ¿sí? Hipertrofia del ventrículo izquierdo, la cardiomegalia en la radiografía de tórax,
La presencia de alteraciones de la función renal, proteinuria, anemia, hematocrito elevado en el caso de los pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño, trastornos del ritmo y repolarización y taquicardias en reposo que pueden llevar a nuestro paciente a la falla cardíaca. Y aquí vamos a ahondar un poquito para que ustedes tengan las bases del conocimiento con respecto a la falla cardíaca. Y vean ustedes, desde el punto de vista general, sabemos nosotros que la insuficiencia cardíaca se va a caracterizar por reducción de la fracción de expulsión. Podemos decir que la fracción de expulsión está determinada por la presencia de el volumen expulsado por cada latido del corazón, a eso le llamamos el volumen latido. Y ese volumen latido representa el porcentaje que es expulsado en cada latido después del volumen diastólico final. Podemos nosotros ubicar más o menos, para que tengamos una idea, que el volumen diastólico final del ventrículo izquierdo lo podríamos ubicar para este ejemplo en 120 mililitros. Sabemos nosotros que con cada latido el corazón no va a expulsar el 100%. ¿Están ustedes de acuerdo, jóvenes? Sí, doctor. Sí. Entonces, por lo tanto, sabemos que la fracción de expulsión normal se encuentra ubicada en el 50% o más. Si nosotros ubicamos el 50%, entonces un individuo va con este volumen diastólico final de 120 mililitros, tendrá que estar expulsando, ¿cuánto sería, jóvenes? 60 mililitros. 60 mililitros o un poquito más. Entonces, la fracción de expulsión de un paciente normal es 50% en adelante. Entonces, de esta forma, con este ejemplo tan básico, ya hemos entendido a qué referimos o a qué nos referimos con la fracción de expulsión. Entonces, la insuficiencia cardíaca se va a caracterizar por la reducción de la fracción de expulsión. Si nosotros tenemos que el paciente tiene reducción de la fracción de expulsión, ¿qué se imaginan? Que esos 60 mililitros se van a ir reduciendo gradualmente. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, doctor. Sí. Entonces, por lo tanto, si el paciente empieza a perder función del ventrículo, en este caso estamos hablando del ventrículo izquierdo, vamos a tener que, en vez de expulsar 60 mililitros, de repente va a expulsar 50, 40, 30, 20 mililitros. ¿Y qué va a pasar con el volumen que no es expulsado? Se va a quedar en los ventrículos. Se va a quedar, en este caso, en el ventrículo del lado izquierdo. Y entonces eso da pauta al siguiente punto de la diapositiva, que es la siguiente característica de la insuficiencia cardíaca. Aumento de volúmenes ventriculares. Entonces tenemos el primer y segundo elemento. Reducción de la fracción de expulsión, aumento de volúmenes ventriculares y por lo tanto esto nos va a llevar a ¿qué? Disminución del gasto cardíaco. ¿Y qué es el gasto cardíaco? Es el volumen latido por la frecuencia cardíaca. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Totalmente claro esta diapositiva y la introducción de lo que es la insuficiencia cardíaca, ¿o hay alguna duda? Perfecto, muy bien. Y entonces entramos a lo que es la clasificación según la New York Heart Association en relación a la clasificación de insuficiencia cardíaca. Que eso seguramente ya en algún momento lo han ustedes revisado en alguna parte de las materias que han llevado. Y entonces ustedes recordarán que dicen que conforme se va incrementando el deterioro de un paciente, ¿sí? Desde el punto de vista de su clase funcional, va llegando a clase funcional 4. Y esto
estamos diciendo que el paciente tiene mayor limitación. Y aquí la pregunta es un poquito capciosa para ustedes. ¿Ustedes en qué clase funcional se encuentran de la New York Heart? En clasificación 1. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bien, aquí el punto, sí, adelante. Pues podría ser en ninguna, porque no tenemos insuficiencia cardíaca. Exactamente, muy acertada la respuesta. Efectivamente, esta clasificación de la New York Heart fue elaborada específicamente para pacientes con patología de base cardíaca. Pacientes que tenían cambios estructurales a nivel del corazón o tenían ya alguna patología y ya identificada y había que clasificarlo su clase función. Entonces, efectivamente, nosotros que no tenemos patología cardiovascular, estaríamos en la clase 0 de la New York Heart, o sea, no aplicaría para nosotros, o sea, no aplica esta clasificación para un paciente sano cardiovascular. ¿Se quedó entendida este punto? Sí, doctor. Sí. Perfecto. Excelente. Entonces, vean ustedes, clase funcional 1, nada más para repasar, es un paciente que tiene una actividad ordinaria sin síntomas. No hay limitación de la actividad física. Clase funcional 2, el paciente tolera la actividad ordinaria, pero existe una ligera limitación de la actividad física, apareciendo disnea con grandes y medianos esfuerzos. Y ya nos brincamos la 3 y nos vamos a la clase funcional 4, donde el paciente tiene disnea en reposo y es incapaz de realizar cualquier actividad física. Vean ustedes esta otra clasificación de la American College of Cardiology en conjunto con American Heart Association y haciendo referencia a etapas de la insuficiencia cardíaca. Con esto quiero darles a entender que no es excluyente, no desplaza a la que acabamos de ver hace un momento, sino es que es complementario. Vean ustedes, etapa A, pacientes de alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, pero sin anormalidad estructural aparente. O sea, de acuerdo a la población de Framingham, son pacientes de alto riesgo, hipertensos, diabéticos, etcétera, pero no podemos demostrar que tengan en este momento por electrocardiograma y algún estudio que el paciente tiene daño estructural aparente. ¿De acuerdo? O sea, el paciente es en una etapa muy incipiente y no podemos demostrar por ningún estudio que tenga daño estructural. Y además de esto, pues estos pacientes habitualmente no van a la consulta. No van a la consulta y difícilmente, pues, un médico se les va a acercar. Oye, tienes, de acuerdo a lo que veo de tu vida cotidiana, tienes factores de riesgo para insuficiencia cardíaca. Ellos ni van a acudir y nadie se les va a acercar a decirles, ¿no? Esto es educación para la salud que tenemos que hacer en nuestros pacientes. Entonces son pacientes en etapa A, como ya lo están razonando ustedes, de alto riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, pero sin anormalidad estructural aparente. Etapa B, pacientes asintomáticos con anormalidad estructural. Y vean ustedes que ya podemos ver antecedentes de infarto, baja fracción de eyección en un ecocardiograma, hipertrofia ventricular izquierda en un electrocardiograma o en ecocardiograma, enfermedad valvular asintomática. Entonces vemos que aquí ya podemos demostrar por estudios que hay daño estructural, ¿de acuerdo? Y seguramente tienen factores de riesgo estos pacientes. Pero aquí, a diferencia de la etapa A, aquí efectivamente el paciente, además de tener daño estructural, también el paciente, en este caso, comparte de que el paciente está asintomático. La única diferencia es que hay daño estructural identificable y en el A no. Etapa C, paciente sintomático. Vean ustedes, ya es un paciente sintomático con anormalidad estructural. Y en etapa D, son pacientes sintomáticos
con anormalidad estructural y que ya son refractarios a tratamiento estándar. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una combinación de clasificaciones, entonces podemos decir que la American College of Cardiology, ¿sí?, podría tener, o se podría comparar con la New York Heart, la B con la C con 2, 3 y 4 y la D con 4. Es nada más para mero ejercicio, ¿no? Entonces, como ya les dije, son complementarias, no son excluyentes, son las de otra, ¿de acuerdo? Muy bien. Esta parte me gusta muchísimo porque esta parte nos va a poder introducir a la clínica de lo que es cuando vemos un paciente de forma didáctica en el consultorio, podríamos nosotros identificar qué tipo de falla tiene. Desde el punto de vista de la jerga cardiológica, nosotros sabemos que tenemos un corazón derecho y un corazón izquierdo. ¿Están de acuerdo ustedes con esto? Sí, doctor. Sí. Perfecto. Entonces el corazón, tanto derecho como izquierdo, están compuestos por una aurícula y un ventrículo. Derechos y una aurícula y un ventrículo izquierdos. ¿De acuerdo? Y entonces de esta forma podemos decir que la insuficiencia cardíaca desde el punto de vista didáctico, podemos decir que puede ser insuficiencia cardíaca derecha o insuficiencia cardíaca izquierda. ¿De acuerdo? Y aquí automáticamente nos evocará inmediatamente, dice, si dice el doctor que tiene falla cardíaca derecha, pues entonces tenemos que fijar nuestra atención sobre el corazón derecho. Sería ventrículo derecho y aurícula derecha. ¿No? El doctor está comentando que el paciente tiene falla cardíaca izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ¿de acuerdo? Y tenemos nosotros, complementariamente a esta clasificación de falla cardíaca izquierda, ver la repercusión que tiene la falla de, vamos a empezar haciendo referencia al ventrículo izquierdo. Si tenemos falla, que no sé si pueda yo, déjame ver, si puedo activar lo que es el pulmón, creo que no puedo activar el señalador, perdón, ¿no? Que me estoy adelantando. No se puede el señalador. Bien, entonces vamos a fijar nuestra atención en el esquema del lado derecho, en el ventrículo izquierdo. Si nosotros tenemos una patología como un infarto del ventrículo del lado izquierdo, como ya explicamos previamente, se va a caracterizar por reducción de la fracción de expulsión, incremento de volúmenes ventriculares, ¿sí?, y caída del gasto cardíaco. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, si nosotros tenemos que en este ventrículo empezó a fallar por un infarto, entonces, por lo tanto, vamos a tener, de acuerdo al ejemplo que dimos previamente, que en vez de tener un remanente dentro de este ventrículo de 60 mililitros, ahora vamos a tener 70, 80, por decir algo. Y entonces este incremento de volumen ventricular va a disminuir, por lo tanto, la salida de sangre a través de la aorta, ¿sí?, generando una caída del gasto cardíaco, ¿de acuerdo? Y simultáneamente tenemos una caída de la fracción de expulsión. Este incremento de volumen dentro del ventrículo del lado izquierdo que va a generar una sobrecarga volumétrica en el ventrículo del lado izquierdo. Y normalmente, ¿quiénes llegan a la aurícula izquierda, joven? ¿Qué vasos sanguíneos llegan a la aurícula izquierda? La arteria Los pulmonar. pulmonares. Las venas pulmonares, las 4 venas pulmonares, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, este volumen que normalmente proviene de las 4 venas pulmonares tiene que pasar
automáticamente de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Pero si nosotros tenemos que hay incremento del volumen diastólico final del ventrículo izquierdo, pues va a haber muchos eritrocitos dentro de este ventrículo y se van a oponer al vaciamiento de la aurícula izquierda, del volumen de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces, por lo tanto, va a generarse un incremento de la presión, al igual que del volumen del ventrículo izquierdo, que se va a reflejar retrógradamente hacia dónde, hacia la aurícula izquierda. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, doctor. Entonces, por lo tanto, este incremento de la presión dentro del ventrículo izquierdo repercute al interior de la aurícula izquierda y ahí retrógradamente hacia dónde? Hacia las 4 venas pulmonares. Y de ahí retrógradamente a nivel venocapilar pulmonar. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, ahí ya estoy utilizando el segundo punto de la clasificación de la falla cardíaca, la repercusión retrógrada de la falla cardíaca izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, este incremento de la presión dentro del ventrículo izquierdo, que repercute en la aurícula izquierda, repercute en las venas pulmonares a nivel venocapilar pulmonar. Este incremento de estas presiones van a generar alteración de la hematosis. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Entonces, por lo tanto, ¿cuál va a ser la manifestación clínica por la repercusión de retrógrada de la falla cardíaca izquierda en el paciente? Edema pulmonar. Disnea. ¿Disney? Disnea. Disnea va a ser la parte inicial. Sí, no suena descabellado pensar que pueda ser edema agudo pulmonar si la falla cardíaca se presenta de forma aguda. Por ejemplo, el ejemplo que estábamos dando del infarto agudo del miocardio, el paciente puede llevarlo inmediatamente al edema agudo pulmonar. Pero habitualmente lo más frecuente que vemos son pacientes hipertensos mal controlados por muchos años que empiezan a hacer una falla del ventrículo izquierdo de forma crónica, no tan aguda. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos ver dos situaciones. Una disnea progresiva, que ya ustedes cuando vieron semiología de las disnea, nos obligaban los profesores a aprender la semiología de la disnea. Disnea de grandes, medianos, pequeños esfuerzos, disnea paroxística nocturna, disnea por el primo de cúbito. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Sí, doctor. Entonces interrogamos toda esa evolución de la disnea. Entonces, el dato clínico fundamental en la falla cardíaca del lado izquierdo es la disnea por la repercusión de forma retrógrada del incremento de la presión dentro del ventrículo izquierdo y dentro de la aurícula izquierda. Y esto básicamente es por las condiciones que revisamos previamente. ¿Cuáles son las características fundamentales de la falla cardíaca, jóvenes? Reducción de la fracción de expulsión, aumento de los volúmenes ventriculares y la disminución del gasto cardíaco. Excelente, muy bien entendido. Entonces, por lo tanto, tenemos la repercusión retrógrada para la falla cardíaca izquierda manifestado por disnea progresiva, pero también puede haber una disnea aguda cuando es una falla cardíaca aguda, ¿de acuerdo? Para que no lo pierdan de vista. Habitualmente lo que nosotros vemos en la consulta es falla cardíaca izquierda que se va presentando de forma gradual y ahí podemos nosotros identificar el deterioro de la clase funcional que ya revisamos previamente. Y ahora ustedes se preguntarán, oye doctor, ¿y cuál sería la repercusión anterógrada de la falla cardíaca del lado izquierdo? Pues vean ustedes, si está cayendo la fracción de expulsión, porque se está quedando volúmenes remanentes dentro del ventrículo izquierdo, entonces va a salir menos sangre a través de la aorta. ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces, por lo tanto, el paciente ¿de qué se va a quejar? Fatigabilidad. Fatigabilidad, oiga, doctor, no invente.
siento que mis zapatos, en vez de ser tan ligeros, si me compro los más ligeros, fueran incluso como si fueran de cemento, doctor. Me siento sumamente fatigado, ¿sí? Débil, cansado, con fatiga. Esto es muy importante poderlo diferenciar de fatiga, no es disnea. Disnea es que el paciente se ahoga. Fatigabilidad es cansancio, debilidad, así como lo describe el paciente. ¿De acuerdo? Y entonces de esta forma ya les estoy explicando la repercusión anterograda de la falla cardíaca izquierda. Entonces, ¿qué nos va a dar nuestro paciente cuando vamos a la consulta? Si tiene un infarto del ventrículo izquierdo, una hipertensión mal controlada sistémica, una afección valvular aórtica, afección valvular mitral, que nos va a dar la manifestación clínica principalmente es disnea por repercusión retrógrada y fatigabilidad por repercusión anterógrada de la falla cardíaca izquierda. ¿Dudas o comentarios sobre eso? Todo muy claro, muchas gracias. Perfecto. Vamos al lado derecho y solamente es retomar los elementos que ya comentamos previamente. Falla cardíaca derecha. Entonces podemos pensar aquí hipertensión pulmonar, infarto del ventrículo derecho, valvulopatía pulmonar, tricuspidia, que generan que deterioro de la fracción de expulsión del ventrículo derecho, incremento de volúmenes ventriculares del lado derecho. Y esto ¿qué va a generar, jóvenes? De forma retrógrada, repercusión al atrio derecho. ¿Quiénes llegan al atrio derecho? Sistema cava, cava superior, cava inferior. Y entonces el paciente, ¿qué va a manifestar? Principalmente hipertensión venosa sistémica, ingurgitación yugular, hepato, esplenomegalia, ascitis, edema de miembros inferiores, ¿sí? Incluso la congestión pasiva crónica del hígado que va a llevar al paciente, incluso a la cirrosis cardíaca. Entonces, por lo tanto, esa sería la repercusión retrógrada de la falla ventricular derecha. Y ahora, si nos vamos a la repercusión anterógrada, igualmente, ¿no? Vamos a tener caída de la fracción de expulsión y por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Que va a salir menos flujo a través de la arteria pulmonar y ese flujo reducido va a llegar a los pulmones en menor cantidad de volumen y por lo tanto también va a experimentar menos llegada de volumen de sangre a cavidades izquierdas y por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Fatigabilidad también. Oye, doctor, entonces, ¿cómo vamos a diferenciar si es derecha o izquierda? Si los dos tienen fatigabilidad, pues básicamente lo podemos distinguir por la afectación retrógrada. Falla cardíaca izquierda, principalmente retrógradamente disnea, anterogradamente fatigabilidad. Del lado derecho, hipertensión venosa sistémica. Entonces, sí podemos distinguir uno de otro. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Sí, Y doctor. obviamente podremos hacerlo desde el punto de la historia clínica de nuestro paciente. Un paciente que llega con historia de hipertensión maltratada, mal controlado, antes del infarto del miocardio, pues podemos entonces ubicar que la afectación sería del lado izquierdo, ¿no? Disnea, fatigabilidad. Mientras que un paciente que llega con antecedentes de hipertensión pulmonar, obeso, cianótico, síndrome de obstructiva del sueño, afección valvular pulmonar, afección valvular tricúspide, pues obviamente podemos ubicar inmediatamente que es un paciente con afectación del lado derecho. ¿Dudas o comentarios, jóvenes, hasta aquí? Creo que no, doctor. Todo bien, gracias. Todo bien, doctor. Excelente. Y entonces, por lo tanto, de esta forma estamos agotando lo que es la clasificación de falla cardíaca derecha e izquierda, clasificación anterógrada y retrógrada, y pasaríamos a la parte de sistólica y diastólica. Entonces, básicamente estas dos, sistólica y diastólica, hacen referencia a, por un lado, a alteraciones del llenado de cavidades. O sea, la diástole, estamos hablando del llenado de cavidades, ya sea derechas o izquierdas,
y esto por alteraciones de la relajación ventricular, tanto derecha como izquierda, y por lo tanto podemos medir con un equipo de suma utilidad en cardiología, que es el ecocardiograma, para poder identificar si tenemos disfunción diastólica o sistólica, ya sea del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo. Habitualmente pueden estar presentes falla en la relajación y falla en la contracción ventricular, ya sea derecha o izquierda. Y de esta forma podemos nosotros, después de un ecocardiograma, poder identificar si están presentes ambas, que habitualmente es así, y podemos decir, el paciente tiene falla cardíaca izquierda con repercusión retrógrada por disnea, fatigabilidad. Ecocardiográficamente se identifica o se confirma reducción de la fracción de expulsión, incremento de los volúmenes ventriculares, más aparte alteraciones de la relajación ventricular, y como extra, pues ya vimos que la fracción de expulsión está reducida, fracciones de expulsiones por debajo del 40%. ¿De acuerdo? Bien. Y como habíamos comentado previamente, podemos tener pacientes que se presentan con insuficiencia cardíaca aguda, por ejemplo, con edema agudo pulmonar, ¿sí? Por falla cardíaca izquierda, o en otro caso, por la alteración de que una tromboembolia pulmonar, imagínense ustedes, masiva. El paciente puede hacer datos de falla cardíaca derecha de forma aguda y llevar al paciente a el choque cardiogénico también. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aguda o crónica. Y crónica, lo que les había comentado, hipertensión sistémica, hipertensión pulmonar crónicamente por problemas pulmonares, etc., ¿no? Oye, doctor, y aquí me llama la atención en la parte final de su diapositiva, que habla de una insuficiencia cardíaca global. Entonces, podemos tener falla tanto del corazón derecho como izquierdo, efectivamente. No pierdan de vista el ventrículo izquierdo. Ventrículo izquierdo, falla cardíaca izquierda, puede repercutir a nivel del atrio izquierdo y de ahí venas pulmonares y de ahí venocapilar pulmonar y de ahí retrógradamente en etapa muy crónica a que arterial pulmonar y afectar al ventrículo derecho y a la aurícula derecha. Entonces una falla cardíaca derecha, perdón, falla cardíaca izquierda te puede repercutir de forma retrógrada, que es lo más frecuente, con afectación al lado derecho del corazón en etapas crónicas, y ahora que hagamos valvulopatías se van a dar cuenta de este elemento y lo van a recordar muy bien. ¿Comentarios o dudas, jóvenes? Todo bien, doctor. Todo claro. Bien, ¿me actualizan qué horario tenemos? ¿La hora? Son las 7:48. 7:48. Tenemos ¿cuántos minutos para que acabe la sesión? El que nos está compartiendo el enlace. Todavía no me marca que falta algún tiempo, doctor, no se preocupe. Perfecto, me avisa, ¿no? Bien, entonces vean ustedes, todo lo que acabamos de ver anteriormente o hace un momento es para que ustedes lo aprendan didácticamente, ¿de acuerdo? Actualmente en cardiología nosotros lo que utilizamos es esta clasificación de la insuficiencia cardíaca. Y es lo que hay en las guías últimas de cardiología para la falla cardíaca del 2023, 2021, 23 de insuficiencia cardíaca de las sociedades europeas y americanas. Y dicen lo siguiente: nosotros podemos clasificar a los pacientes en insuficiencia cardíaca. IC significa insuficiencia cardíaca, FE, fracción de expulsión, C, conservada, cuando la fracción de expulsión es del 50% igual o más. Oiga, doctor, pero 50% igual o más, eso es una fracción de expulsión normal. ¿Por qué aquí me la pone con insuficiencia cardíaca? Porque aquí debemos de tomar en cuenta que podemos tener pacientes con falla cardíaca con fracción de expulsión conservada, ¿de acuerdo? Pero que el paciente está teniendo cambios estructurales en el corazón y ha tenido manifestaciones de falla cardíaca, a pesar de que tiene una fracción de expulsión conservada. ¿Sí se entendió la idea?
Sí, Sí, doctor. Sí, Como sí. tal, ahí sería ahora sí el ejemplo que nos comentó de que el paciente nunca se dio cuenta que tuvo un infarto y hasta que le hacen los estudios, ¿no? Exactamente. Muy bien. Gracias. Efectivamente es así. ¿Sí? Pacientes que tienen están actuando sus mecanismos compensadores y estos mecanismos compensadores que creen no le dan chance de darse cuenta que tiene falla cardíaca. ¿De acuerdo? Pero ya cuando tú ahondas en su evaluación y dices, no, este paciente ya tuvo un infarto o es un paciente con una hipertrofia ventricular izquierda importante, alteraciones de la movilidad segmentaria, etcétera, ¿no? Pero ¿qué crees? Tiene fracción de expulsión del 50% igual o más. Y esa es la pregunta que les hacemos de repente a los internos. Oye, si yo ahorita le hago a tu paciente un ecocardiograma y tiene una fracción de expulsión del 50% más, le quitas el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿no? Y ahorita que ya conocen estos conceptos, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué responderían? no, Que no. porque los cambios pueden Que ser no. tanto estructurales como funcionales. Exactamente, dirían no, porque este paciente puede tener falla cardíaca con fracción de expulsión conservada. Esa sería la respuesta. ¿De acuerdo? ¿Sí me siguieron? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Entonces tenemos en la misma clasificación, de acuerdo a la fracción de expulsión, podemos tener insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión ligeramente reducida. Y estos parámetros, al hacerle el ecocardiograma, nos da una fracción de expulsión entre el 41 al 49%. Vean ustedes, en este otro, en el tercer punto, insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión reducida. Fracciones de expulsiones por debajo del 40%. ¿De acuerdo? Entonces, el tratamiento, como vamos a ver al final de la clase, van a darse cuenta que tanto pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión ligeramente reducida y reducida se ven beneficiados con el tratamiento máximo para la falla cardíaca. Sin lugar a dudas, la modificación de factores de riesgo en todos los pacientes que hemos comentado anteriormente, con fracción de expulsión conservada, ligeramente reducida y fracción de expulsión reducida, todos ellos se van a ver beneficiados con el control estricto de factores de riesgo más tratamiento implementado. ¿De acuerdo? No quiero dejar pasar por alto que tenemos al dar tratamiento de los pacientes del punto 2 y 3, estos pacientes pueden recuperar fracción de expulsión. O sea, de estar en menos del 40% lo podemos llevar a 50% más y este paciente ya recibe la connotación o la definición de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión recuperada. Y al recuperar la fracción de expulsión en el paciente no quiere decir que le vamos a quitar los medicamentos ni que vamos a disminuir la efectividad del control de los factores de riesgo, sino es que lo debemos de mantener de forma continua el tratamiento estricto. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora aquí vamos a entrar a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca para que de esta forma ustedes en una de las tareas que les vamos a pedir, que van a revisar lo que es la fisiología de la función cardíaca, van a ver lo que es precarga, poscarga, cronotropismo, inotropismo, lucitropismo, todas estas características propiamente de la función cardíaca o la fisiología cardíaca, para saber ustedes que un paciente, antes de presentar falla cardíaca, va a echar a andar mecanismos compensadores propios, inherentes del corazón, para evitar que el paciente se dé cuenta que está entrando en falla cardíaca. Y a eso les llamamos reserva cardíaca. Capacidad del corazón para incrementar su gasto cardíaco y es una reserva funcional que tiene el corazón. Y aquí entran como un ejemplo, y ustedes lo van a desarrollar en esa tarea, la reserva cronotrópica, que es la capacidad del corazón para aumentar el gasto cardíaco a través del incremento de la frecuencia cardíaca. Y aquí lleva implícito muchas situaciones que van correlacionadas. El aumento
del retorno venoso, lo que es el mecanismo de Starling. Aumenta el retorno venoso, se elongan más las fibras y aumenta la fuerza de contracción. Por lo tanto, la contractilidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí voy a desmenuzar lo que es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, lo que habían comentado dentro de la definición de síndrome. Conjunto de signos y síntomas con una fisiopatología en común. Entonces vamos a revisar la fisiopatología en común de las manifestaciones clínicas del síndrome de falla cardíaca. Les presento la reserva diastólica, el mecanismo de Frank estable. Y empezamos por el lado izquierdo del diagrama de flujo, donde tenemos una reducción de la fracción de expulsión. Si se reduce la fracción de expulsión, estamos hablando de falla cardíaca, ¿están de acuerdo? Aumentan los volúmenes ventriculares y cae el gasto cardíaco. Y entonces, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Automáticamente por la reserva cardíaca va a incrementarse la contracción del sistema venoso y va a aumentar el volumen. Eso significan las iniciales. Incremento del volumen diastólico final del ventrículo derecho. Esos dos puntos dice, por lo tanto, aumenta la presión diastólica final del ventrículo derecho. Este incremento de la presión diastólica final del ventrículo derecho, o sea, elonga la fibra y aumenta la fuerza de contracción, y esto lleva a incrementar el gasto cardíaco o a normalizar. Esto es del lado derecho, pero también ocurre del lado izquierdo. Entonces, el incremento de la precarga, ¿sí?, del volumen de llenado de los ventrículos, tanto derechos como izquierdos, favorecen el mecanismo de Frank-Starling, lo que es la contracción adecuada ventricular, incremento o normalización del gasto cardíaco. Y entonces es un mecanismo compensador que lleva a mejorar el gasto cardíaco sin que el individuo se dé cuenta que está operando. Debo de decirles que didácticamente lo estoy desmenuzando. En algún momento un alumno me preguntó, oiga doctor, ¿y en qué momento me estoy dando cuenta que el paciente está actuando este mecanismo? Obviamente, y esto lo estoy haciendo un poco chusco, pero es para que les quede más claro, ¿de acuerdo? No se le van a encender algunas luces al paciente, o algún sensor o algún indicador, ¿de acuerdo? Van a estar operando simultáneamente todos estos mecanismos que vamos a desmenuzar sin que ustedes se puedan dar cuenta. Nada más pueden intuir que están operando. Entonces, oye doctor, pero este incremento de la precarga puede llevar al paciente a sobrecarga volumétrica, ¿verdad? Efectivamente, y hay un mecanismo contrarregulador ubicado en las paredes tanto de ventrículo como de aurícula. Inicialmente se descubrió en la aurícula izquierda, pero sabemos nosotros que las cavidades, las 4 cavidades cardíacas pueden liberar el péptido natriurético auricular o cerebral, que en algunas bibliografías lo comentan así. Y este péptido es el mecanismo contrarregulador. ¿Qué es lo que hace este péptido? Incrementa la diuresis, bloquea el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué va a generar esto? Disminución del volumen diastólico final, o sea, disminuye la precarga y por lo tanto automáticamente disminuye, se equilibran las presiones y evita el edema agudo pulmonar. Mantiene el volumen circulante. ¿Alguna duda con respecto a la reserva diastólica? No, doctor. Creo que no, doctor. Pensé que ya me había perdido en el abismo. Bien, ok, perfecto. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya son las 7:59. Perfecto, chicos, lo vamos a dejar hasta aquí. Nos enlazamos el día de mañana. Si puede ser en este mismo horario. Si no, checamos y ver si nos podemos enlazar muy temprano. Les confirmo por mensajito con su jefe de grupo, ¿vale? Ok. Un placer.
Muchas Igualmente, gracias. doctor, muchas gracias. Hasta Gracias, luego. doctor. Hasta luego. Excelente luego. noche, gracias. Igualmente, bye. Sí, hasta luego, bye.